escolares. Bueno, nuevamente bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los que nos acompañan en este panel de especialistas del día de hoy, panel dentro de nuestro Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde los espacios escolares. El panel se denomina Desafíos de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en México. Les voy a plantear cuál es el objetivo de este panel. Es reflexionar en torno a las implicaciones y desafíos teóricos, éticos y metodológicos y operativos que conlleva la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en el currículum de la educación superior en México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras panelistas, la doctora Leticia Paredes Guerrero, responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida, doctora Leticia. Gracias, buenas tardes. Así también a la maestra Rosa Lucía Mata Ortiz, jefa de la División de Humanidades y Artes de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Lo mismo, bienvenida también a la maestra María Guadalupe Estela Zavala Pérez, profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, del Instituto Politécnico Nacional. Les voy a indicar cuál es la dinámica de este panel a fin de que lo conozcan nuestras especialistas y también el público que nos acompaña en este panel en esta hora del día. Vamos a realizar 4 rondas de preguntas detonadoras y cada ronda va a tener un tiempo de 8 minutos para responder cada cuestionamiento clave para cada una de nuestras panelistas. Maestro Javier Solís, ya estará por ahí nuestra panelista, la maestra Guadalupe Estela Zavala. Sí, ya todo está. Muy bien. Muy bien, bueno, pero antes de ello me voy a permitir leer la semblanza curricular de cada una de nuestras panelistas para que conozcan quienes nos acompañan en este día, en este panel. Me voy a referir inicialmente a la doctora Leticia Paredes Guerrero. Ella es doctora en Conocimiento y Cultura de América Latina por el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, Asociación Civil. Es maestra en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Heideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 1984. Es especialista académica en estudios de la mujer y las relaciones de género con temas como participación política de las mujeres, violencia de género, transversalización de la perspectiva de género en instituciones de educación superior, género y derechos humanos, familia y relaciones de género. Líder académica del Grupo de Investigación Género, Cultura y Sociedad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora Perfil Deseable PROPEDEP, además de ser asesora honorífica en materia de género de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, y responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 2011. Representante institucional ante la REGEN
Anuyes desde 2014 y la RENIES, Anuyes, Caminos hacia la Igualdad, desde 2016. Y a partir de agosto de 2021, secretaria de la RENIES, Anuyes. Muchas gracias y bienvenida, doctora Leticia Paredes Guerrero. A continuación, me voy a permitir describir la semblanza curricular de la maestra Rosa Lucía Mata Ortiz. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Museos por la Universidad Iberoamericana y candidata a doctora en Educación por la Universidad Internacional Iberoamericana, ININ, México. Ha cursado al menos 6 diplomados nacionales e internacionales. Entre los cargos que ha ocupado ha sido jefa del Departamento de Promoción Cultural de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, jefa de Servicios Educativos del Museo Nacional de Antropología y actualmente se desempeña como jefa de la División de Humanidades y Artes de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón y representante institucional de la FES Aragón en la red de instituciones de educación superior Caminos por la Igualdad, RENIES, Igualdad, de la Anuyes, presidenta de la Comisión de Estadística de la Red de Igualdad entre Géneros Centro-Sur de la Anuyes. Además, es coordinadora de 3 programas de la FES Aragón, entre ellos el programa institucional de tutorías y el programa educativo y de atención a la violencia escolar de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Bienvenida, maestra. Por último, me voy a referir a la descripción de la síntesis curricular de la maestra Estela Zavala Pérez. Ella es académica del Instituto Politécnico Nacional, profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta. Es química bacterióloga y parasitóloga por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en Género y Educación también por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de investigación son interdisciplinarias, pues ha indagado sobre la inmunonutrición y lactancia materna, estudios interdisciplinarios en amibiasis, así como trayectorias académicas y formación docente en el nivel superior, identidad y de las y los profesores de nivel medio superior, motivación y desempeño académico y formas innovadoras de promover el aprendizaje significativo, entre otros temas. Muy bienvenida, maestra Estela Zavala Pérez. Y bueno, pues una servidora quien modera este panel importante, María del Rosario Trejo García, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Bueno, pues vamos a iniciar. Había yo comentado sobre cuál era la dinámica. Tenemos 4 rondas de preguntas. Por cada ronda tenemos la participación de cada una de ustedes por 8 minutos máximo. Y el orden de esta primera ronda es en orden alfabético. Iniciaremos con Lucía Mata, después con Leticia Paredes y después con Estela Zavala. Y pues vamos a empezar con nuestra primera ronda de participaciones con esta pregunta detonadora. ¿Qué implica la perspectiva de género como un eje transversal en el currículo y no como un tema aislado? Desde su perspectiva, ¿considera relevante incorporar dicha perspectiva en el currículum de la educación superior en México? ¿Por qué? Y empezamos con la maestra Lucía Mata. Adelante.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues primero me gustaría esclarecer este rol activo de los ejes transversales en la educación frente a estos problemas contemporáneos, en donde la intención es transformar esta relación con estas mismas dinámicas, en donde pues vemos pues muchas cuestiones clave, ¿no?, en estos problemas de la vida misma, y que pues tienen un fuerte contenido crítico. Me parece que esto es fundamental los sistemas educativos tradicionales. Estos ejes, siendo este elemento clave en la educación, nos llevan a replantear y a reformular esta visión fragmentaria de estos contenidos que se proponen en la educación tradicional, ¿no?, frente a todas estas problemáticas. Y también es esta necesidad de pues volver de nueva cuenta hacia este enfoque holístico y globalizador, que no debe ser aislado de estos grandes problemas a los que hacía alusión. Entonces, para mí, estos ejes transversales son estas fuerzas dinámicas, fuerzas vivas, ¿no?, que nos permiten esta contextualización de los contenidos del currículum, y por ello es necesario enfatizar en esos aspectos pues, centrales, ¿no?, que aparecen y que tendrán que ser y estar atravesando como respuestas a estos problemas que no solamente están en la educación superior, sino problemas que afectan a la humanidad en general en un nivel micro, macro, meso, ¿no?, de todos nuestros sistemas educativos. Y es por ello que en este atravesar estas dimensiones horizontales y verticales del currículum, pues es muy importante favorecer esta transversalidad, pero en nuestras instituciones de educación superior principalmente que ver con algo clave que nos debe impregnar en lo más íntimo de, pues de nuestra sensibilidad, ¿no?, que es la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, este carácter activo, emergente, integrador y podríamos decir hasta innovador que tienen estos ejes, en mi perspectiva, abren al currículum, pero también abren a la institución, la interpelan, ¿no?, al suponer no solo esta revisión y en su caso renovación frecuente de los planes y programas de estudio, sino también en esta generación de nuevos programas, de nuevas formas que estén fundados en, si bien en el avance de la ciencia y las demandas sociales emergentes, también deben vivenciarse desde la cotidianidad. Y es ahí justo donde pondríamos este foco, ¿no?, como enfoques direccionadores de estas dinámicas, porque vienen siendo como entes vivos y motivadores, impulsadores, fuerzas, ¿no? O sea, fuerzas que tendrán que estar impregnando y atravesando toda la dinámica de nuestras instituciones. Al hacer esta propuesta y al pretender identificar todo ello, podemos ver que aquí no solamente es la parte de las disciplinas, sino estos complejos problemas en la comprensión de estas visiones interdisciplinarias, multidisciplinarias, transdisciplinarias. Y entonces metodológicamente tendríamos que acudir a estas formas, a esta vida, a estas posibilidades, y privilegiar estas otras cuestiones que requieren de crítica, pero requieren también de acciones en todas estas dimensiones a las que hacía mención. Y es voluntad, de hecho, y hay que recordarlo, es voluntad para hacer consciente al currículum oculto y para darle direccionalidad y coherencia, ¿no? Y por supuesto, un tratamiento transversal del currículum, considerando estas dimensiones innovadoras que requieren, pues no de transmisores, sino de actores y actoras, y se necesitan educadoras y educadores que hayan interiorizado esta necesidad de vivir, de estar, de compartir la igualdad y la equidad, ¿no?, de género. Entonces, esto precisa modificar estereotipos, precisa modificar hábitos y costumbres, pero sobre todo también
poder entrar dentro de una dinámica desde donde podamos ver nosotros que incorporar esta perspectiva de género va mucho más allá de hacer planteamientos temáticos, como si esto resolviera a la manera de un parche nuevo que se le pone a un saco viejo. ¿Y por qué digo esto? Porque un currículum con enfoque, con esta perspectiva de género debe ser explícito, conocido y consciente de que debe ser aplicado por personas con alguna formación en género. Entonces, poder y plantear principalmente que al planear un programa, un día de clase, la persona que diseña debe hacer frente a esta actividad pensando en hombres, pensando en mujeres, en los estudiantes, porque en estas aulas se generan y se viven también situaciones muy particulares que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la colaboración y sobre todo también en que en nuestra educación superior deben cimentarse y prosperar esos valores y actitudes, ¿no? Que desarrollen el pensamiento y la creatividad, pero como elementos claves del conocimiento. Entonces, incorporar transversalmente esta perspectiva en los currículum implica, ¿no?, tomar estas diferencias, pero también favorecer estas oportunidades que en los contenidos, en su metodología, en sus objetivos, en el lenguaje principalmente, trasciendan esos límites de las asignaturas y que estas se constituyan en más que en meros contenidos, que se constituyan en una base sociológica, en una base axiológica, también académica, por supuesto, porque esto está en el centro, y porque también desde ahí podríamos ver que propiamente el diseño curricular será la estrategia de incorporación de estos ejes. En ese diseño es donde se deben encontrar y porque incluir esta perspectiva mediante este diseño, pues sin duda sabemos muy bien, será un gran reto por todo lo que implica, por todo lo que tiene en sí misma, que hablaré posteriormente, pero sobre todo porque si de por sí esto es complejo y tenemos que acudir a especialistas en el diseño curricular, estos diseñadores curriculares, además de esa demanda de conocimientos, tendrán que particularmente entrar para poder diseñar y posibilitar y contenidos que vayan encaminados hacia esa dinámica de movimiento, ¿no? Y entonces esto resulta en una cadena de acciones, ¿no? De resignificar estas relaciones, enseñanza-aprendizaje, de generar puentes entre el conocimiento científico, el saber cotidiano, pero sobre todo de un tratamiento diferente, particular de los contenidos, de las disciplinas, de las áreas de estudio, en esta situación, ¿no? Que no solamente es importante, sino que se justifica en esta consideración del enfoque de género como un eje transversal imprescindible en este proceso formativo de nuestras y nuestros estudiantes. Y en ese sentido hay infinidad de interpretaciones, infinidad de propuestas. En los diversos momentos estos se han planteado y a mí me parece que tendríamos aquí un tema muy amplio, muy vasto, para continuar discutiendo. Sería, en mi perspectiva, este encuadre general que participa a ustedes. Muchas gracias. Su micrófono. Sí, adelante, gracias. Adelante, doctora Leticia Paredes. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Y bueno, respecto a la primera pregunta que nos hacen, bueno, si bien ya se hizo un encuadre muy interesante por la maestra Lucy, y yo quisiera aterrizar un poco más este planteamiento, ¿no? Que implica que la perspectiva de género como un eje transversal en el currículum, no como un tema aislado. Yo creo, o cuando menos distingo 4 aspectos importantes de que implica. Uno, podríamos decir que implica cuestionar y propiciar cambios
en una currícula que históricamente ha sido construida desde una mirada androcéntrica. Sabemos que históricamente toda la ciencia, toda la educación está construida de esta mirada, y es precisamente toda la irrupción de una mirada feminista, de una mirada distinta, que viene a cuestionar esta ciencia, esta educación basada en un modelo androcéntrico. Y en ese sentido, transversalizar la perspectiva de género viene a cuestionar esas prácticas, esas creencias educativas históricas que se han construido, y que estas creencias y estas prácticas, bueno, producen y reproducen, como ya lo sabemos, una serie de desigualdades. Pero también va a implicar que se propicien cambios sobre estas prácticas, sobre todo educativas sexistas. Tenemos muchas prácticas educativas sexistas que nos llevan a valorar más lo masculino que lo femenino, y por supuesto que van generando además espacios de segregación donde se coloca a las mujeres en espacios propios de mujeres y a los hombres en espacios propios de hombres. Lo vemos en las ciencias, cómo van distribuidas las ciencias sociales y las llamadas ciencias exactas o otro tipo de ciencias, y que finalmente vamos viendo con estos planteamientos, con todas estas prácticas educativas sexistas, este reforzamiento de roles, estereotipos, sobre todo heteronormativos, ¿no? Que también implica que se vea como un eje transversal. Implica que prevengamos sobre las prácticas de violencia que están siendo normalizadas o que son normalizadas bajo estos modelos androcéntricos. Es normal que las mujeres estén en las escuelas mientras se casan, es normal que las mujeres no estudien ciencias exactas, es normal, y que a partir de ello también todo lo que pudiera ser generalizado. Pero creo que algo bien importante que está implicando es construir estamos ante la oportunidad de construir un nuevo modelo educativo con perspectiva de género, que creo que es lo más importante, ya que este nuevo modelo educativo tiene que llevar a un proceso de formación profesional, pero también a un proceso de formación para la vida, para los jóvenes y las jóvenes, ¿no? O sea, hombres y mujeres, en donde en este proceso vayamos incorporando la igualdad de género, la inclusión, la diversidad, la no violencia, etcétera, como una manera de entender, interpretar, comprender al mundo, pero sobre todo como una manera de actuar en este mundo. Entonces, eso es bien importante. Pero en ese sentido, tenemos que señalar que tenemos que percibir la educación, tenemos que entender, la dimensión de género como un imperativo de justicia social, y que a partir de ello podamos tener un desarrollo en la educación superior con igualdad de género y libre de violencia. En este sentido, a la educación no solamente la tenemos que ver como aquella que transmite conocimientos, sino también la tenemos que ver como una práctica social que transmite muchos elementos culturales, que transfiere cultura a través de la interacción social, pero esta transmisión de cultura a través de esta interacción social es una transmisión basada en las desigualdades de género. Así es que en este sentido, las CIES, o sea, las instituciones de educación superior, se vuelven en estos espacios socializadores donde se van produciendo, se van reproduciendo una serie de prácticas, una serie de creencias que al relacionarnos entre los géneros, bueno, generan discriminación, violencia y todo este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando estas universidades, estas instituciones de educación superior, cuando incorporan una perspectiva de género, por ejemplo, fomentan en el personal docente una actitud crítica hacia elementos del currículum oculto, fomentan en los alumnos y alumnas
una educación libre de sexismo, androcentrismo, violencia, roles y estereotipos, etcétera. Y fomentan también que en las instituciones se propicien condiciones para que la educación se dé desde una perspectiva de género. Estamos hablando de la educación, no solamente de una cultura. Estamos hablando mucho más que. Pero también, ¿qué se espera con esta transversalización o este eje transversal de género? ¿Qué esperamos? Esperamos que las relaciones en la comunidad universitaria sean, por ejemplo, respetuosas, que no nos importe si se nació hombre, si se nació mujer, si es trans o no es trans, sino que lo importante es que son seres humanos. Y que en este sentido podamos otorgar las mismas oportunidades para ambos sexos o para ambos géneros o por la diversidad de géneros o para la diversidad de sexos que nos lleven a cerrar brechas históricamente construidas y que ponen en una posición de desventaja a las mujeres, ¿no? Y, por supuesto, nos va a llevar a esta aceptación que los sexos, los géneros, estoy hablando en plural, puedan desarrollar las mismas competencias para todas las áreas del saber humano, sean científicas, tecnológicas, humanísticas, sociales, cualquiera, y finalmente esto pueda revertirse en la sociedad, trascienda hacia la sociedad y por supuesto esto va a contribuir a erradicar todo tipo de violencia de género. Yo eso pensaría en torno a la primera pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Leticia Paredes. Ahora tenemos la participación de la maestra Estela Zavala. ¿No se escucha? Perdón. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Cuando escuché la pregunta detonadora de qué implica la perspectiva de género como un eje transversal en el currículum y no como un tema aislado, lo que pensé es primero decir desde mi punto de vista que es el género, que es el currículum y después cómo se puede transversalizar. Bueno, ya por todos es conocido que la perspectiva de género es una categoría de análisis y que es entendida como una construcción histórica, social y cultural, donde se atribuyen conductas, valores y actitudes a hombres y mujeres de acuerdo con base a su diferencia sexual. Y también que se generan desigualdades y por tanto relaciones de poder, donde las mujeres históricamente han quedado subordinadas. Entonces, desde ese concepto y ahora hablando de lo que es el currículum, que es el documento oficial donde están las pretensiones o los propósitos de la universidad para dar respuesta a las demandas de la sociedad, pero que en su sentido más amplio, el currículo es el documento donde se plasma la misión, la visión, las competencias, los propósitos, los objetivos, el programa académico, la malla curricular, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, entre otros. Eso es lo que conforma el currículum. Y todo esto para conformar un perfil de egreso. Un perfil de egreso de un profesional, de una profesional. Y esto quiere decir que ese profesional tienen que egresar con esos valores, con esas actitudes, con esas formas de ver el mundo, con esa cosmovisión que le permita responder a las demandas sociales. Entonces, por un lado, estamos viendo género, perspectiva de género,
y por el otro lo que es el currículo en el sentido más amplio. Luego entonces, ¿cómo transversalizar? ¿Cómo transversalizar la perspectiva de género? Todas estas actitudes, todos estos valores que se han asignado a hombres y mujeres y que nos ponen en desigualdad, ¿cómo atravesarlo en el currículum, tomando en cuenta todos estos elementos? Como bien lo han dicho, pues no es fácil, no es nada fácil. ¿Cómo se va a lograr eso para que se egrese a un profesional, a una profesional que tenga esas características, que tenga esos valores y que contribuya a una mejor sociedad? Como también bien lo dicen, no es incluir un tema, no es incluir un contenido en el aspecto de enseñanza-aprendizaje, o no incluir la bibliografía de una mujer. No es eso, es atravesar todo el currículo, que más tarde pues yo tendré una propuesta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, desde mi perspectiva, si considero relevante incorporar la perspectiva de género en el currículo, en la educación superior en México, ¿y por qué? Bueno, más que importante, me parece indispensable. ¿Por qué? Porque hay que egresar profesionales que promuevan una sociedad más justa, más democrática, libre de violencia, donde los derechos humanos se expresen al máximo. Sabemos que México tiene un pendiente en la agenda pública. Sabemos que México adquirió un compromiso frente a la equidad de género de manera formal. Por eso desde el siglo pasado, desde 1979 y antes, pero bueno, se han tenido convenciones, se han tenido encuentros en donde México se ha comprometido a incluir, institucionalizar la perspectiva de género. Así tenemos la Convención de CEDAW o la Convención de Belém do Pará o las diferentes convenciones de Beijing, que han sido la plataforma para que en México las instituciones de educación superior hayan implementado de diferentes maneras la perspectiva de género. Así entonces, la UNAM pues tiene su programa universitario de estudios de género como resultado de ese compromiso. La UAM también implementó en su momento, no lo sé ahora, una maestría de estudio de las mujeres, y lo mismo hizo el Colmex. Y el Instituto Politécnico Nacional en el 2008 lanzó su programa institucional de gestión con perspectiva de género. Y dentro de todos sus objetivos, uno de los más importantes es incorporar la perspectiva de género a través de un proceso de transversalización en todos sus programas, proyectos y procesos institucionales. Y esto que digo tiene 14 años. El modelo educativo institucional y el modelo de integración social son el marco de referencia que guía el proceso educativo y tienen implícita la perspectiva de género. Para eso, para el rediseño bajo este modelo que nos rige en el instituto, se hicieron materiales para el rediseño. Y se me ocurre que se debería de publicar un material para el rediseño en donde se hable de la transversalización de la perspectiva de género. Bueno, quiero concluir con que la escuela como institución social pues es productora y reproductora de una ideología. Entonces, si la perspectiva de género se transversalizara en la estructura curricular, en el currículo, estaríamos garantizando un cambio en la cultura. Eso es todo, maestro.
Muchísimas gracias, maestra Estela Zavala. Bueno, pues vamos ahora a la segunda ronda, ¿sí? En esta segunda ronda, el orden de participación es el siguiente. Iniciamos con la doctora Leticia Paredes, después con la maestra Estela Zavala y concluimos esa ronda con la maestra Lucía Mata. Y la pregunta es la siguiente. Desde su experiencia, ¿cuál considera sería el aporte fundamental de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en los procesos de formación profesional? Repito, desde su experiencia, ¿cuál sería el aporte fundamental de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en los procesos de formación profesional? Adelante con la doctora Leticia Paredes. Gracias. Bueno, ahora sí que desde mi experiencia, yo he trabajado la transversalización de la perspectiva de género al interior de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy responsable del programa institucional y transversalizar la perspectiva de género se convirtió y sigue siendo un reto y un planteamiento. Así que desde la experiencia creo que el principal aporte de esta transversalización en la currícula es generar este proceso de deconstrucción y de resignificación. Es algo sumamente difícil, no es algo fácil porque vamos a deconstruir una realidad que está plagada de sesgos de género, de desigualdades de género, de violencias de género, que son naturalizadas, que son compartidas, que son parte de la vida cotidiana, ¿no? Y de construir en todo ello, bueno, ahora sí que es un reto, ya que se atraviesa por muchas formas de pensar, muchas formas de ser, muchas formas de sentir, muchas instituciones que atraviesan políticas, económicas, familiares, que van reforzando y que van creando estas resistencias para que se pueda dar esta deconstrucción, ¿no? Pero en este proceso de construcción también nos llevamos, podemos caminar a comprender que estas desigualdades no son naturales, por supuesto, que en tener sexos o géneros diversos tampoco es motivo de desigualdad. Y bueno, en este proceso de entender, comprender y analizar, creo que vamos a resignificar una serie de creencias, una serie de prácticas, una serie de conocimientos que tenemos, ¿no? O sea, esto no es un proceso fácil, porque en este proceso no involucra solamente a un docente, no involucra únicamente, como bien se señalaba, una asignatura, no involucra un tema, sino que involucra a una institución. Y allá partimos del hecho de cuestionar o de saber si las instituciones son ciegas al género, o sea, niegan la existencia del género o no quieren retomar, o bien tienen esta disposición para retomar el planteamiento de género, ¿no? En este sentido también yo esto que hablo de la deconstrucción y la resignificación, cuando ya lo pongo en términos llanos y trato o sea, lo voy explicando de una manera más sencilla, voy haciendo un símil con el hecho de que tenemos que desaprender a partir de una reflexión crítica, y tenemos que volver a aprender y reaprender bajo una nueva perspectiva.
Este es un proceso muy largo, sobre todo cuando hay docentes de larga data, de larga trayectoria, que han heredado formas de educación, formas de socialización, que los van replicando día a día en los salones. Así que lograr este proceso de transversalización, pues bueno, es recibir a una serie de estudiantes, de alumnos, de compañeros, de compañeras, los cuales vienen con toda una socialización de años, de muchos años, donde han naturalizado la violencia, donde tienen prácticas sexistas, donde tienen prácticas homofóbicas, lesfóbicas, trans, en donde habitan en un mundo donde las construcciones sociales y culturales se dan a partir de una dominación masculina. Y recibir a estos, y deberían de llegar a una universidad, a un espacio con perspectiva de género, donde a lo largo de la currícula, como bien se señalaba a su momento, se les vaya propiciando o se les vaya generando, dando las herramientas o construyendo colectivamente las herramientas que visibilicen las implicaciones que tienen estas prácticas de socialización de desigualdad con las cuales llegamos. Y a partir de eso también generar este proceso de reflexión y comprensión donde las diferencias biológicas o orientaciones sexuales, etcétera, no son naturales y por lo tanto no propician desigualdad, sino que son las construcciones sociales y culturales las que la están propiciando, y a la vez proporcionarles las herramientas para o ya sea proporcionarlas o construirlas colectivamente para que se puedan formar en un nuevo planteamiento de igualdad, de inclusión, sin discriminación, para que cuando ejerzan su profesión, para que cuando estén en su vida cotidiana, para que cuando establezcan cualquier tipo de relación, la establezcan desde otro lugar, ¿no? Estamos hablando de nuevas formas de socialización, nuevas maneras de socialización. Y eso, como bien señalo, tiene que haber un proceso de deconstrucción y de resignificación. Hacerlo, construirlo, no es nada fácil. ¿Cuáles son esas herramientas? Nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las herramientas idóneas? ¿Cómo lo transversalizamos a lo largo de todo el currículum, la currícula de una universidad? No es fácil, pero no es imposible. Y aquí vienen las cuestiones de conocimientos, de voluntad política, de actitudes, de nuevas generaciones, con nuevas visiones que van empujando para generar esos cambios y que se pueda lograr. Entonces yo creo que ese sería, desde mi punto de vista, el aporte fundamental de la transversalidad de género en la currícula. Gracias, doctora Leticia. Ahora vamos con la maestra Estela Zavala en esta segunda ronda. Bueno, el aporte fundamental de transversalizar en el currículo la perspectiva de género en los procesos de formación, pues fundamentalmente partir de que el Instituto Politécnico Nacional es una institución donde se privilegia eminentemente el conocimiento científico y tecnológico y donde cuesta trabajo incluir los aspectos sociales y culturales. Y la perspectiva de género es una categoría cuyo sustento es eminentemente social. Entonces, en mi experiencia veo que en el área médico-biológica, que es donde estoy yo,
se privilegia que sean excelentes técnicos, excelentes científicos, con un conocimiento profundo en este caso del proceso salud-enfermedad. Pero no se incluyen los aspectos sociales y culturales y por tanto, pues es un reto incluir la perspectiva de género. ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, en la relación médico-paciente? Estoy hablando del área médico-biológica. Pues en esta relación, ¿cómo se podría relacionar la médica o el médico con él o la paciente si no ve esos aspectos de la perspectiva de género? Si solamente hace un diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad desde una visión eminentemente biologicista, sin considerar que el proceso salud-enfermedad, que la enfermedad está determinada por los aspectos sociales, culturales, psicológicos. Entonces, el resultado es que hay un sesgo en todo su actuar. Por eso me parece que una de mi experiencia es que cuando se habla de ciencias sociales, de psicología, de cultura, pues hay hasta una resistencia por parte del profesorado y por parte del alumnado para decir es que eso no es tan importante como lo científico, como la anatomía, la fisiología y por tanto, pues yo veo que ese es un gran reto. Por otra parte, el impacto es que al documentar experiencias profesionales y de investigación, también se tienen sesgos. ¿Por qué? Porque la interpretación que se da a los resultados estadísticos o a las enfermedades, sin considerar que es diferente en el caso de hombres y en el caso de mujeres, precisamente por la perspectiva de género. Entonces, la salud de hombres y mujeres es diferente y es desigual porque hay factores pues, que la están determinando y esos factores en estos profesionales de la salud que egresan no se miran. Y entonces estamos egresando profesionales con una visión muy reducida, con una cosmovisión muy reducida. Los profesionales y las profesionales de la salud deben de abordar los temas desde la integridad, desde la interdisciplinariedad, desde diferentes disciplinas, porque los fenómenos biológicos, sociales, son complejos y desde esa complejidad se deben de abordar. Y pues la equidad, la perspectiva de género, pues es muy importante, porque entonces ese profesional debe de mirar la igualdad, la equidad, la no discriminación, el trato con la paciente o el paciente, considerando todos estos elementos. Entonces, en mi experiencia, lo que veo es que para el Instituto Politécnico Nacional sí es un gran reto incluir la perspectiva de género, porque históricamente es una institución eminentemente positivista donde se privilegia el conocimiento científico, tecnológico y claro, se han hecho grandes esfuerzos. Este propio Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud mira al ser humano como un ser biopsicosocial, pero ha sido todo un reto. Gracias. Gracias, maestra Zavala. Adelante, maestra Lucía Mata. Sí, muchas gracias. Me quedo pensando y voy a pensar en voz alta
lo que acabo de escuchar de estas aportaciones, y eso interpela muchos sentidos de nuestras instituciones. Estoy recordando, y de hecho lo estamos viviendo, nos encontramos en un momento histórico muy importante en nuestra multidisciplinaria, en la FES Aragón, en esta reestructuración que a la par y paralelamente se está dando en todas y cada una de las áreas académicas, ciencias sociales, humanidades y artes, las ingenierías también dentro de este marco, tanto el sistema escolarizado como polarizado. Entonces, bueno, esto interpela a diferentes cuestiones que tienen que ver justo con esta idea de currículum a la que comentaba la maestra Estela Zavala, y que tienen que ver con qué es lo que le estamos adjudicando a este currículum, ¿no? A través del cual pues, se planifica y se desarrollan muchas cuestiones, pero también principalmente las orientaciones epistemológicas que estamos trabajando y que estamos determinando incluso, y que en este enfoque de la transversalidad se proyecta en un foco de atención fundamental muy importante, ¿no? Bajo esto que acaban de decir, de que es muy importante no solamente pensar en esta renovación y demás de los planes y programas enfocados o focalizados como todos y muchos los tenemos muy claro en estos procesos incluso de acreditación y reacreditación de nuestros planes y programas de estudio, pues como muchas veces en esa necesidad vamos mucho más hacia indicadores que hacia la integración de esta serie de categorías que, como bien lo comentaban hace un rato, que pareciera, ¿no? Que vamos caminando con los ojos abiertos, orientando, canalizando, formulando incluso nuevas disciplinas, pero con los ojos cerrados, ¿no? Se hablaba ahorita, decía la doctora Beatriz, instituciones ciegas, ¿no? Entonces, yo creo que este aporte fundamental de la transversalidad curricular tiene que ver con este enfoque innovador, alternativo, ¿no? Que tiene que darse desde el interior también del currículum, pero en un proyecto que tiene que ser permanente, que es un proyecto que tiene que ver con esta idea, ¿no? De nuestras disciplinas más humanas, humanizantes también. Y dentro de este contexto, la transversalidad tendrá que este espíritu, ¿no? Que ya hace un rato yo decía, ¿no? En este dinamismo humanizador, pero que también en ese conocimiento, en ese desprender en cada una de las disciplinas de acuerdo a lo que buscamos, mirar estas formas, estos modos, estas experiencias que se van dando al interior de nuestras distintas carreras, particularmente con nosotros, y poder ver, ¿no? En esta oportunidad, en estos contenidos, ¿no? Y en las diferentes áreas curriculares, cómo enriquecer, ampliar, ¿no? O sea, contextualizar y problematizar estos diferentes aspectos que, si bien pensados como categorías, ¿no? La categoría de género, de equidad, de diversidad, de igualdad, de inclusión, etcétera, tengan un direccional, pero donde no prioricemos exclusivamente el aspecto didáctico, metodológico, sino también profundizando en otros temas que tienen que ver con estas cotidianidades y también en estas distintas dimensiones que no sean solamente en las competencias, no solamente procedimentales, sino principalmente focalizadas hacia esta parte actitudinal, ¿no? Creo que ahí tenemos un peso muy importante en los aprendizajes, pero también en estas respuestas que no tendrán que ser vistas exclusivamente en el marco de pues, aspectos que evalúan, ¿no? Como tal, y que no sabemos efectivamente si en lo que estamos evaluando estamos atravesando no solamente los contenidos y estos propósitos, ¿no? De los aprendizajes, sino más allá de la propia disciplina, desarrollando, procurando en esta reestructura de planes y programas de estudio, espacios que puedan direccionar y que puedan impregnar estos aspectos centrales, ¿no? En el ámbito también de los valores, pero también de la propia vida de la institución y de todas esas actitudes que se requieren para convivir, ¿no? Armónicamente dentro de ellas. Esta
reflexión y esto que estaba escuchando, pues me lleva a pensar que cualquiera, ¿no? Que pudiera ser la posición que se adopte, la transversalidad, pues, dándole esta idea, ¿no? De cruce de estas distintas dimensiones de la persona también, no solamente de la parte institucional, que no se vean como una parcela artificial separada, que de hecho en nuestra institución procuramos siempre en esa interrelación disciplinaria, pero como multidisciplinaria no podemos solamente atender una carrera, sino que tenemos que verlo en ese sentido integral y de integralidad también, ¿no? Y no debemos suponer ni tenemos que adelantarnos a algo que muchas veces puede estar en el currículum y que lo estamos poniendo como algo que se adelanta a algo que incluso no hemos precisado para clave que integre estos elementos académicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que si me voy a referir a esta manera de ver la realidad, de vivir estas relaciones sociales, de género, desde una visión un poco más integral, holística y de totalidad, o sea, hay que aportar otros elementos para que este aprendizaje, esta aprehensión y esta integración de valores, pues nos lleve también a esta formación, ¿no? Dentro de las actitudes, como comentaba hace un rato, de la convivencia, estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver un poco más con estas relaciones armónicas entre los géneros dentro de nuestros contextos universitarios. Entonces, bueno, esta finalidad central yo la vería y la fundamentaría, incluso argumentando sobre estos beneficios por lo mismo que aporta esta perspectiva de género en una determinada forma de hacer educación. Entonces, si nosotros nos preguntamos, como ahorita estaba yo revisando, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que buscamos como institución? O sea, si buscamos y exclusivamente atender aquello que tiene que ver con los contenidos científicos, tendríamos que preguntarnos también por cómo fortalecer estas condiciones de igualdad y equidad entre las y los integrantes de nuestra comunidad. Cómo sensibilizar a partir del conocimiento, del sustento teórico y metodológico, la igualdad, la equidad y cómo impregnar esto a toda nuestra comunidad académica y estudiantil, ¿no? Y bueno, también cómo abrir a la comunicación, a la difusión, a la extensión, para poder integrar a todos nuestros actores, sensibilizándonos en torno a todas las problemáticas que estamos viviendo, pero que además no es que vayamos a soluciones cerradas, sino que nos lleva hacia trabajar un poco más esta perspectiva, esta cuestión de la transversalidad, encontrando y puntualizando en estos principios pedagógicos que están en nuestra historia, en nuestras historias, no solamente quienes nos hemos formado en la educación y en la pedagogía, sino que esto está dicho por muchas personas, pero que está presente y que está dentro y fuera de nuestras aulas. Entonces, a mí me parece que esta transversalidad debe estar presente desde esa planificación, desde esta toma de decisiones, desde todas las acciones que realizamos y que tenga lugar como algo permanente, no solamente como un momento específico, ¿no? En el que nos sentamos, discutimos, aportamos y desde ahí está. Entonces tiene que estar en nuestra cotidianidad. Ese sería el aporte fundamental visto, visualizado desde la transversalidad curricular a la que estamos haciendo referencia. Sería todo de mi parte en esta participación. Gracias, doctora Lucía Mata. Ahora, bueno, vamos a la tercera ronda y la pregunta detonadora es la siguiente. En cuanto a la formación y práctica docente en las instituciones de educación superior, ¿cuál considera es el desafío más grande a vencer para lograr la transversalidad curricular
de la perspectiva de género. Y empezamos con la maestra Estela Zavala. Gracias, maestra. Bueno, para lograr la transversalidad curricular de la perspectiva de género, es necesario institucionalizarla con todo lo que esto implica, para que a mediano, corto o largo plazo haya un verdadero cambio en la cultura. He escuchado varias ponencias desde el día de ayer de este congreso y he visto la importancia que se le asigna a profesoras y profesores para que incluyan la perspectiva de género. Se ha señalado la necesidad de capacitación, de formación, de que hagan maestrías, de que tomen talleres, de que no tienen conciencia, de que son violentos, que no saben cómo aplicar la perspectiva de género. Se les ha responsabilizado de los cambios culturales. En ocasiones se menciona que las y los profesores se han formado, y esto es muy importante porque han incursionado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo contenidos o estrategias didáctico-pedagógicos. Pero esto no es suficiente. Los actores educativos deben de tener muy claro cómo implementar la perspectiva de género. ¿Y quién les va a decir eso y cómo? El currículo. El currículo marca cuál es el perfil de egreso. Y el profesorado debe de estar formado para cada una de esas etapas del currículo. Luego entonces, ¿cómo resolver eso? La acción se vuelve sumamente compleja. Yo veo dos caminos. En el currículo, donde se establece el perfil de egreso, no está transversalizado por la perspectiva de género, cuando menos en el área médico-biológica no está. Pero suponiendo que estuviera, pues entonces el profesorado, quien ejecute el currículo, deberá estar sensibilizado, formado, capacitado, profesionalizado para lograr esa competencia en el egresado, abordando las unidades, las unidades de aprendizaje, el contenido, las estrategias, todo. Deberá estar capacitado. Pero ¿qué sucede en la realidad? Y señalo esto porque a menudo el rediseño curricular no están incluidos en términos generales el profesorado. El rediseño curricular, términos generales, lo realizan autoridades, expertos en diseño curricular, directores, subdirectores, un comité curricular donde no se considera al total del profesorado. Entonces, pues sí me parece injusto que de repente se diga pues que el profesorado no se está preparando, ¿no? Puede ser que se esté preparando, pero no tiene toda la panorámica, no existe toda la panorámica. El otro camino es que la comunidad académica, todos participen en el rediseño de un currículo, transversalizando la perspectiva de género. Y entonces, en esta dimensión, que es mucho más amplia, todos y todas los que participemos en el rediseño, debemos de estar sensibilizados, debemos estar capacitados y formados para participar en cada una de las etapas del rediseño curricular. Implica entonces una sensibilización desde el nivel más alto, desde las autoridades centrales,
desde las autoridades de las unidades académicas, de los docentes, estudiantes, pares. ¿Para qué? Para entender el qué, cómo, por qué, para qué se va a incluir la perspectiva de género. Eso debe estar muy claro. ¿Y para qué vamos a incluir la perspectiva de género? Pues no sé, pues sí tengo que saber cómo, por qué, para qué, en qué etapa. Entonces, considero que el reto es la sensibilización y la formación de la comunidad politécnica. Todos los que estamos implicados en eso. Y a partir de esas acciones, sí podemos avanzar. Porque de otra manera, si no tenemos introyectada y apropiada la transversalización de la perspectiva de género, se hacen esfuerzos aislados, muy valiosos, pero aislados. No se sistematizan las acciones. Entonces, precisamente incorporarla no es hablar de género en una materia, no es hablar de violencia, no es hablar cómo se comportan mujeres y hombres en la universidad, sino es toda una sistematización en todo el proceso, en donde se incluye todo el lenguaje, lo que vamos a revisar, cómo lo vamos a revisar, las estrategias en unidades de aprendizaje, no sé, en esta escuela como ginecología, como cardiología, qué sucede con los hombres, qué sucede con las mujeres, cómo impactan los aspectos sociales. Entonces, me parece que con esto estoy hablando de un megaproyecto donde es indispensable la participación y el acompañamiento de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género para institucionalizar la perspectiva de género en el currículo de los programas académicos del Instituto Politécnico Nacional en sus 3 áreas: físico-matemáticas, médico-biológicas, sociales, administrativas, porque no es lo mismo transversalizar, por ejemplo, para un área de trabajo social, donde la propia currícula ya incluye algunos temas de género, a físico-matemáticas, donde probablemente se tendría que partir de cero, probablemente. Creo que tenemos las condiciones, creo que estamos en terreno fértil para hacer esa transversalización, porque pues tenemos el sustento, el marco, las políticas internacionales, nacionales, las institucionales, nuestro modelo educativo que sí lo incluye implícitamente, el modelo de integración social, la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género y las experiencias en investigación que se tienen pues a nivel nacional, pero también a nivel del Instituto Politécnico. Entonces me parece que el gran reto es institucionalizarla, pero para eso también se requiere la voluntad política. Gracias. Gracias, maestra Estela. Por favor, ahora Lucía, la maestra Lucía Mata. Muchas gracias. De nueva cuenta en esta cuestión pues crítica, ¿no? Desde donde estamos abordando esta cuestión. Sí, efectivamente hay retos y los desafíos pueden procurarse un poco más retadores, valga la expresión, porque de acuerdo, ¿no? Que si para implementar un nuevo currículum, sea cual fuere, es necesario capacitar a nuestras profesoras y profesores, y me encanta que se trabaje este cuestionamiento desde este binomio formación y práctica docente. Quienes las usamos, quienes utilizamos este currículum día a día, somos precisamente las y les y los docentes, ¿no?
Entonces, esto tiene que ir un poco más allá de talleres de corto tiempo, de cuestiones que tengan que ver con cursos, con decir qué es género, qué no es, etcétera, etcétera, sino más bien en generar convicción y la sensibilización, la maestra. Y que si bien quienes en algún momento nos hemos dedicado a la docencia durante muchísimos años, podemos pensar que incluso somos las personas indicadas, expertas, podríamos decir, en esa transformación que hacemos, en la traducción misma que hacemos de estos currículos, de estos contenidos para construir conocimiento. La docencia, visto desde esa perspectiva, planeamiento didáctico, tendremos que empezar, o sea, ese sería uno de los desafíos, ¿no? Iniciales, no únicos, por preguntarnos, ¿no? ¿Cómo esto que no solamente es un plan, un programa de una unidad, de una asignatura específica, ¿no? Sino cuáles son incluso estos propios principios, ¿no? Que nos están llevando a la docencia y que no llevaría solamente a priorizar, ¿no? Determinados objetivos o contenidos, porque esto lo podemos encontrar en muchos lugares en donde en visiones solamente academicistas podíamos priorizar contenidos, o en otra visión un poco más alternativa, a lo mejor nos iríamos a los métodos, a las técnicas, a lograr acciones participativas, sino pienso que si nos centramos en quiénes estamos viviendo propiamente ese currículum, debemos conocer lo mejor posible quiénes son, quiénes somos, ¿no? Estas experiencias, estas inquietudes, estas necesidades, ¿no? Como decía en un principio la doctora Leticia Paredes, en ese sentido, o sea, sabemos perfectamente que históricamente se ha visto, ¿no? Que cuando alguien nace, o sea, lo primero es ver qué fue, ¿no? O sea, quién es, ¿no? Pero no estamos pensando en que nace una persona que tiene no solamente características biológicas, ¿no? Como tales, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Sino que esta persona, ¿no? Corresponde toda una serie de experiencias y de procesos incluso que van a estar vinculando permanentemente su vida, ¿no? Y bueno, si estamos pensando en que tenemos universitarias, universitarios, la elección incluso misma de distintas carreras, pues sabe toda una serie de condiciones y características que tenemos que desdoblar y que quizá en ese sentido una de las situaciones más complejas tiene que ver esto, ¿no? O sea, tenemos que ver que hay ausencia de esta perspectiva de género en la formación docente. ¿Cómo la hemos caracterizado? Pues de muchas maneras, pero esta ausencia sería propiamente el principal desafío y una de las cuestiones más complejas para una eficaz intervención del enfoque de género en la educación superior. Es esta dificultad de incorporar el enfoque de género en nuestra cotidianidad. Y bueno, pues estos desafíos de esta agregación temática va muy amalgamada con esta incorporación cuestionando todas nuestras prácticas, nuestros haceres, incluso nuestros saberes también, y pensar también en cómo poder reconceptualizar y reivindicar esta misma relación que tenemos en el aula y fuera de ella, ¿no? Entonces, tal incorporación de esta perspectiva de género no transita por un sendero llano, como lo comentábamos, ¿no? O sea, académico resulta muy difícil, ¿no? Y sobre todo por este mantenimiento o esta como tratar de asegurar, ¿no? Determinados hábitos y prácticas cotidianas. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que ir viendo de cómo trabajar esto, y créanmelo, para mí no es de ninguna manera una exageración lo que estoy diciendo,
porque esto debe tomarse con muchísima seriedad, ¿no? O sea, cualquier modificación en alguna de estos diversos espacios, por sencilla que parezca, nos deriva en una verdadera crisis, no solo desafío, como decía hace un rato, sino que es un cambio o una posición incluso que mueve nuestras propias cultura institucional, ¿no? Ahí hay significados, hay comportamientos, hay infinidad de cuestiones que se ponen en tela de juicio, se ponen pues un poquito entre paréntesis y que pues implican incluso hasta un replanteamiento en la visión, en la filosofía y que por supuesto está requiriendo de hacer cambios importantes en sus documentos normativos, ¿no? Entonces, regenerar o procurar otra serie de requiere una transformación y pienso, y ahí está la parte que yo sí la llevaría a un reto, se cuenta con muchas alternativas dentro de nuestras instituciones de educación superior para dar ese vuelto, o sea, para voltear el guante, para ver, ¿no? Ver esa porosidad de este guante, de nuestra institución, y poder posibilitar estas relaciones y siendo en este contexto un poco más sensibles, más abiertos, rompiendo esta serie de estereotipos, ¿no? Entre los pisos, los techos de cristal y los pisos jabonosos, ¿no? Con los que nos encontramos. Y pues en ese sentido, estas resistencias que son reforzadas por estas normas, y no abundaré en ejemplos porque creo que hay muchísimos, solo apelaré a algunos de estos, tendrían que romper esta negación sobre la importancia de esta perspectiva de género, ¿no? La trivialización de estos temas de género y finalmente un deslinde de aceptar cualquier responsabilidad sobre el tema. A mí me parece que en esta cuestión México cuenta con muchas prescripciones legales que buscan impulsar, ¿no? Esta perspectiva. Entonces se requiere avanzar en ellas, en este conocimiento de cuáles son estas, en todas sus dimensiones, en esta concientización, sensibilización en los diferentes actores y actoras, pero principalmente en que nuestros planes y programas de estudio los abordemos como estos elementos, no instrumentos críticos que nos pueden aportar muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Entonces, hay que ver también en nuestros estudiantes, en el alumnado, que conozca también estas perspectivas de análisis dentro de la propia disciplina, ¿no? Si nosotros pensamos en nuestras y nuestros docentes, tenemos que estar pensando también en nuestra comunidad estudiantil. Y esto va mucho respecto a lo que hablábamos hace un rato de los ejes transversales, pero principalmente en lo que estamos concibiendo por formación, ¿no? Entonces, esto va a dar así mismo una cantidad de herramientas para este análisis crítico de toda una serie de paradigmas que están incluso ahí rondando y rodeando, podríamos decir, las diferentes disciplinas. Entonces, es muy importante observar la diferencia que se produce de un estudiante en de la complejidad misma de la disciplina, en esas relaciones, pero sobre todo en el efecto que se producen dentro de la misma disciplina, fuera de ella y de toda nuestra sociedad. Entonces, se pueden tomar ejemplos infinitos, en nuestro caso, de carreras de Derecho, de Economía, de Pedagogía, pero en esta serie de cuestiones, pues no tiene que ver solo con acuerdos, sino no dejar al aire, ¿no? Todo lo que ahora vemos se puede hacer dentro de nuestras instituciones. Sería cuanto de mi parte. Sí, muchísimas gracias. Les voy a pedir a las panelistas, por favor, que respetemos los tiempos. Y bueno, pues ahora tenemos la participación de la doctora Leticia Paredes. Adelante. Gracias. Bueno, creo que igual me quedo pensando con todo lo que acaban de comentar y creo que yo partiría de ver al personal docente como un actor o una actriz de todo un proceso. O sea, es simplemente una parte más de
para que pueda lograrse una transversalización de la perspectiva de género en la currícula, ¿no? Entonces, las tenemos que ubicar así, no son el todo de la transversalización, sino que es una parte. En este sentido, y un poco con la experiencia que he vivido en la universidad, que me llevó a preguntarme en un momento dado si el personal docente estaba dispuesto a apartarse de las prácticas de enseñanza ciegas al género o sin perspectiva de género e incorporar la perspectiva de género. Esto fue como que el primer elemento que encontré y que representó una serie de resistencias. Porque en un primer momento, y todavía lo encontramos, el personal docente no está dispuesto a cambiar sus prácticas de enseñanzas que han sido ciegas al género, porque así las aprendieron, así las dan, y eso implica volver a estudiar, volver a revisar, ahora sí, sus contenidos, volver a revisar sus actitudes, pero sobre todo implica que revisen su currículum oculto, ¿ok? Porque si bien en el discurso pudieran decir, pues sí, los hombres y mujeres somos iguales, en su actuar cotidiano, en su currículum oculto, llevan muchas cosas consigo. Por ejemplo, cómo conciben el ser hombre, cómo conciben el ser mujer, cómo conciben si es natural o no es natural este papel protector de lo masculino hacia lo femenino, o sea, una serie de preguntas que en su actuar cotidiano están, ¿no? Entonces, no solamente es una formación y una práctica docente, sino que también es un cuestionamiento a un currículum oculto. Y en ese sentido, se genera resistencias, y bueno, fue lo que yo encontré cuando se trataba de llevarles la sensibilización. Recursos económicos de la SEP que durante años nos proporcionaron para todas estas medidas de capacitación y elaborar cursos y llamados, y simplemente no asistían pocos, o sea, se les estaba dando, se les daba las herramientas. Sin embargo, ante la ausencia, ante otros tipos de cosas, a mí me llegó a preguntarme si el personal docente estaba dispuesto a pasarse de esas prácticas. Y apartarse de esas prácticas es cuestionar su currículum. Porque si bien en el currículum real podríamos escribir, sí, voy a mirar desde la perspectiva de género, ¿qué tanto lo estoy haciendo desde mi currículum? Esto lleva también a que el profesorado, al igual como yo señalaba hace un momento, también tenga que entrar en este proceso de desaprender y volver a aprender, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? O sea, les estamos pidiendo, señalando al profesorado o al personal docente que tiene que entrar en este proceso, así como nosotros queremos que enseñen al alumnado a este proceso. Pero ¿cómo les van a enseñar este proceso si no lo han aprendido, si no han pasado por ese proceso? Entonces, aquí, y pasar por ese proceso, pues implica muchos cuestionamientos en su vida cotidiana, en su práctica profesional. Como bien se decía, la transversalización no solo atraviesa lo institucional, sino atraviesa lo personal y una reflexión individual. Entonces, no basta, como bien se ha dicho, con darles cursos de capacitación. Nosotros hemos ofrecido muchos cursos de capacitación y al final del día miramos a ver y las clases vuelven a ser las mismas. Y entonces aquí los obstáculos o los desafíos son mucho mayores, ¿no? Aquí tendríamos que entrar, no sé si a otro tipo de convencimiento.
Desde donde trabajamos nosotros en la UADY y de donde creemos y esperamos poder abonar a este desafío desde el modelo educativo y académico de la universidad. ¿Ok? Desde ahí trabajamos y desde ahí comenzamos, desde que los planes de estudios y las asignaturas ya contemplan el género, los derechos humanos, la cultura de la paz, una serie de herramientas que se les está dando. Tenemos una competencia, que sí, porque sí, no por, o sea, un poco como acción afirmativa, que refiere a que una de las competencias para el egresado tiene que ser en formación de derechos humanos, cultura de la paz y en igualdad de género, por ejemplo. Y eso ya, cuando ahorita esto se aprobó el año pasado, ahora que se está reformando los planes de estudio, se tiene que incorporar al plan de estudio y después se tiene que incorporar a las asignaturas. ¿Qué está implicando esto? Está implicando que el profesorado se tenga que actualizar. ¿Y qué está implicando esto? Que ya nosotros ahora nos piden los cursos, no masivamente, pero sí el profesorado ya nos solicita los cursos. Ya asisten, ya hay directores preocupados y directoras preocupadas porque su personal docente esté capacitado. Ya nos mandan casi su plan de capacitación en las fechas, en las épocas, ¿no? O sea, no todas las facultades, pero sí ya comienzan a ver y comienza. ¿A qué me refiero? Y ya hace un momento ustedes lo decían, a qué tenemos que generar estas condiciones de institucionalización, generar estos procesos en los cuales les vamos generando las condiciones y les decimos al profesor, es que es parte de tu labor docente si quieres estar en esta institución. Si no quieres que sea parte de tu labor docente, cámbiate de institución. Entonces, eso viene, entonces vamos viendo que se va institucionalizando el género y las instituciones dejan de ser ciegas al género, ¿no? Y por supuesto, esto va acompañado con políticas universitarias que van llevando a la transversalización. Pero finalmente, yo creo que en este momento, podríamos decir, estamos en este proceso que discursivamente el profesorado dice que sí desea incorporar la perspectiva de género. Sin embargo, nosotros todavía pensamos si solamente se queda a ese nivel de discurso o realmente va a implicar una incorporación o adoptar esta perspectiva de género en sus asignaturas. Esto nos está llevando a que estamos estructuralmente propiciando y generando las condiciones para que el propio profesor genere este cambio, este proceso. Y bueno, desde ahí también nosotros, comunidades de género, ¿qué estamos haciendo para que se estén generando estas condiciones? ¿Qué herramientas estamos dando? Como se señalaba hace un momento por la maestra Estela, ¿dónde, cuándo, por qué y en qué momento? ¿Lo estamos dando? ¿No lo estamos dando? Y entonces yo creo que este desafío tiene que ver con un planteamiento, como lo han señalado, global, general, de la institución, y no solo es desafío de uno u otro actor o actora que esté en la institución. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Leticia. Vamos a la última ronda y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias sugiere como fundamental o fundamentales para consolidar la transversalidad curricular de la perspectiva de género en la educación superior? Les pido sean más puntuales, más sintéticas, perdón, el tiempo siempre nos gana y por favor 6 minutos para cada una. Y empezamos con la maestra Lucía Mata. Adelante, maestra Lucía. Muchas gracias y si me permiten, efecto de hacer esta participación un poco más sintética, yo sí lo llevaría a una manera de reflexión y me gustaría
comentarlo en la misma lectura. Y esto tiene que ver con que en la medida en que el currículum pone en su construcción una conversación en la que participan muchos agentes, es necesario que se cuente de inicio con una sensibilidad y una conciencia auténtica sobre los temas de género. Pienso que de esta manera detonarán procesos de reflexión y análisis crítico en torno a cómo los planes de estudio y las prácticas de enseñanza están permeadas por la cultura patriarcal y machista en la que germinan violencias. Frente a esta situación, la demanda de incorporar una perspectiva de género atañe e interpela de manera especial y directa a toda la institución, porque debe responder con estas herramientas, con estos medios que posee, siendo el currículum solo una de estas herramientas, además de establecer y redimensionar la noción de currículum como un constructo complejo que, aunque la incorpora, está más allá de la idea de un plan de estudios. Los estereotipos de género, advierto, se anclan y reproducen en la educación que recibimos dentro y fuera de la escuela. Puntualizo esto a la luz de la pregunta que se hace, que surge y además vuelve a interpelar, es que si los planes de estudio de los niveles de educación media superior y superior deberían incorporar el tema de género como un contenido explícito, o si se debe dejar el criterio de cada docente incluir ciertos contenidos o problemas sociales, no puede quedar en entredicho. O sea, no solo con enunciar los contenidos transversales se da en automático ya la integración del contenido de género. Debe haber un conocimiento mucho mayor. Preocupa muchísimo en el caso de la educación superior que no está propiamente consolidado en los planes y programas de estudio y que hay que trabajar muchísimo. Y habría que preguntarse también si este hecho justifica el sentido profesionalizante en los diferentes niveles de estudio. Y que si bien el plan de estudios es un documento que expresa intenciones educativas, también expresa aspiraciones personales, aspiraciones sociales que van y orientan hacia el perfil de ciudadanas y ciudadanos. Y por ello también las profesiones las tenemos que ver en ese sentido y en su ejercicio y en su misión de transformar la realidad, con ello nuestra sociedad, con ello la cultura, y por siguiente es importante dimensionar este tema de género como una perspectiva de restringirse, a mi manera de ver, a los planes de estudios, sino a las acciones sustantivas de nuestras instituciones de educación superior. Hay muchos esfuerzos por incorporarle a los planes y programas de estudio. Efectivamente, estamos en ese camino, pero abrir el currículum a la perspectiva de género nos lleva a concebirle no solo como documento, continúa en ello, sino como un organizador de nuestra vida académica, en estas formas complejas, en estas perspectivas, en donde a veces se manifiestan de manera abierta, pero también se ocultan muchas cuestiones que hay que develar desde ahí, cuestiones políticas, pero también epistemológicas y éticas. Esto tendría como repercusión, y lo veo como una posibilidad, que el género fuera más allá de una declaración o de un contenido, neutralizado muchas veces o encapsulado, si no nos preocupamos por cómo lo estamos haciendo en el plan de estudios. Y entonces la invitación que incluso asumo como persona, como integrante de una comunidad y con un encargo particular, repensar entre todas y todos este lugar que ocupar el género en el currículum, que ya no es un cuestionamiento, para mí ya es un accionar. Y esta incorporación, a mi juicio, debe favorecer esta institucionalización de esta perspectiva de género en nuestras instituciones por diversos objetivos que no voy a enunciar, pero que tienen que ver muchísimo con estos problemas sutiles, complejos y de todo esto que pretendemos sacar a la luz, pero que cada vez más se van yendo hacia adentro porque surgen otras nuevas problemáticas. Entonces, en ese accionar
significa impulsar acciones, programas, políticas y demás. En el caso de nuestra institución, se encuentra ya desde hace cerca de unos 6 años integrado al Plan de Desarrollo en sus líneas y en sus ejes estratégicos. El camino está trazado, allí vamos y es responsabilidad de todas y todos. Gracias. Gracias, maestra Lucía Mata. Ahora seguimos con la doctora Leticia Paredes. No se escucha, doctora, su micrófono tal vez. Perdón, sí, Adelante. gracias. Comentaba que algo o un gran ausente que hace que no se consolide la transversalización de la perspectiva de género es precisamente la falta de estrategias viables de transversalización en las universidades. Hay mucho esfuerzo aislado, muchísimo, o sea, muy importante, o sea, hechos, acciones súper interesantes, reconocibles, pero son acciones aisladas. No hay realmente, y eso es una característica de muchas CIEs de nuestro país, no hay realmente una construcción en cada institución de una verdadera estrategia viable de transversalización que lleve a lograr la institucionalización en las CIEs. Y esto tiene que ver, no solo tiene que ver no solo con planificar y organizar, sino también con ir generando precisamente la transversalización, estas redes donde todos y todas vayamos siendo partícipes de esta transversalización, de este lugar donde estamos. El profesorado, el personal administrativo, el personal directivo, hasta el personal de intendencia, tienen un papel que cumplir. Y eso solo se puede hacer si se tiene realmente una visión y una estrategia real de transversalización, que veamos a un mediano, largo plazo una institucionalización. Y cuando hablamos de una institucionalización es que queremos que el género sea parte del corazón de la institución, que sea parte de su misión, que sea parte de su visión, que sea parte de sus valores, de sus principios, de sus códigos de ética, de su currículum, de su legislación, de muchas cosas. Queremos que sean parte. Y en ese sentido, yo creo que solamente vamos a poder consolidar esa transversalización en la medida que realmente nos sentemos de una manera colectiva a construir esa gran estrategia de transversalización. Cada IE lo puede hacer de acuerdo a sus características, porque somos diversas, o sea, no somos homogéneas, pero sí se necesita hacerlo. Y dejar de hacer acciones aisladas que desgastan, pero que no logramos finalmente nuestro objetivo, que es convertir a las universidades en universidades con perspectiva de género. Yo hasta aquí lo dejaría. Gracias. Gracias, doctora Leticia Paredes. Y cerramos esta ronda con la maestra Estela Zavala. Sí, para puntualizar nada más. Pienso que se trata de un megaproyecto que tiene como sustento, como plataforma, la voluntad política y, como ya se dijo, institucionalizarlo. Otro elemento importante es la sensibilización a todos los niveles, desde autoridades máximas incluyendo al personal de apoyo, a los estudiantes y a todos los actores y actoras curriculares. Y como en todo diseño curricular, seguir los pasos, pero ahora con perspectiva para transversar la perspectiva de género, haciendo un diagnóstico, porque el diagnóstico nos dará los elementos, no solo para justificar, sino para ver la pertinencia.
una vez que se tenga el diagnóstico, el plan de acción, que es en realidad la planeación en el rediseño, y después la aplicación. Y un elemento que es fundamental es la evaluación. Entonces, la evaluación estará retroalimentando. Para lograr esto, propongo un comité curricular interdisciplinario permanente, en donde estén esos actores que participan de manera cotidiana, pero también que esté el personal de la unidad politécnica con perspectiva de género. Entonces, un comité curricular interdisciplinario permanente, que no quiere decir que siempre estén las mismas personas, sino la figura de este comité. Y de esta manera, con estos elementos, porque ya tenemos el marco conceptual, ya lo dijimos, tenemos el comité curricular interdisciplinario, seguimos todo el proceso de rediseño curricular, pero ¿cómo lo vamos a ir monitoreando? Precisamente de manera horizontal, la unidad politécnica con perspectiva de género debe de ir siguiendo todo el proceso y paralelamente la formación, sensibilización, capacitación de todo el personal. Tiene que ser paralelo y para formar un modelo de gestión curricular con perspectiva de género. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, maestra Estela Zavala, que cierra usted esta última ronda. Y bueno, pues les agradecemos a las tres panelistas sus planteamientos de este panel interesante, importante, desafíos de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en México. Y bueno, pues para concluir con este panel, quisiera yo recuperar algunas ideas que me parecen muy representativas y que nos dejan nos dejan reflexionar, pero sobre todo, pues también nos invitan a construir creativamente, pues diversas estrategias que nos permitan facilitar el conocer, no solamente el conocer, sino el vivir la perspectiva de género en nuestra práctica educativa. Hemos visto aquí con la participación de nuestras tres panelistas que las universidades deben de guiarse por un modelo educativo con perspectiva de género y no solamente y exclusivamente como un modelo educativo orientado a la formación tecnológica, científica, sino es urgente, es necesario un modelo educativo con perspectiva de género para todas las universidades. Podemos también considerar que la formación con perspectiva de género es una formación para la vida, para la mejor convivencia. La formación en perspectiva de género nos llevará de alguna forma a lograr la anhelada igualdad sustantiva. Tareas que son todo un reto, tareas que son muy complejas, tareas que se están tornando complicadas, pero como por ahí decía una de las panelistas, no imposibles. Tareas complejas porque de alguna manera podemos decir que educar con perspectiva de género trastoca el modus operandi de la acción curricular que históricamente ha sido androcéntrica, lo cual, bueno, pues nos hace la tarea más difícil. Por otra parte, recuperamos también este papel tan importante de los educadores. Como decían, educar con perspectiva de género implica educar a los educadores sobre la perspectiva de género para que se puedan promover los aprendizajes de la perspectiva de género. Como vemos, estamos y seguimos construyendo
con muchos obstáculos porque hemos visto que dentro de las instituciones de educación superior, aun cuando consideremos que deben ser de vanguardia, progresistas, de avanzada, pues nos hemos encontrado con mucha resistencia a los temas de perspectiva de género. Temas que incluso en algunos actores causan la mofa, la burla, y que deberíamos de tomar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque quiero decirles que el tema de la perspectiva de género es un tema que pasa por la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones de educación superior, con todas estas manifestaciones de los colectivos feministas que nos están haciendo un llamado a mirar desde otros ángulos, a mirar y actuar desde otros ángulos. Por supuesto que ganamos terreno y avanzamos con que la perspectiva de género esté en el currículum formal, pero como le decía la maestra Mata, tiene que ser algo de hábitos, de prácticas, de la vida cotidiana, pero también para que esto suceda, de que los actores, es decir, los sujetos de determinación curricular, tengan la disposición y las voluntades para hacerlo. En este sentido, bueno, pues sí, es muy importante que también los diseñadores curriculares se formen y eduquen en diseño curricular con perspectiva de género. Quiero decirles que, bueno, en este tema de qué hacemos, qué estrategias, les quiero compartir un poco lo que estamos haciendo en el Instituto Politécnico Nacional. Este congreso es uno de los productos, vamos a decir, de nuestro indicador, que es el modelo de transversalidad curricular de la perspectiva de género. Es decir, que esto esté inmerso formalmente en los planes de estudio llamados programas académicos, en las unidades de aprendizaje conocidas también como asignaturas. Pero como lo decían, no basta el currículum formal, basta la identidad, el convencimiento, el compromiso de cada uno de nosotros, de cada uno de los educadores, de cada una de las autoridades que deciden y toman decisiones sobre la currícula en esto de la perspectiva de género. Quiero decirles también que en esto de construir, pues estamos nosotros construyendo el manual de diseño curricular de la perspectiva de género, ¿sí? Lo cual me parece que es una aportación, ¿sí? Para nuestra institución. Previo a eso, estamos por concluir nuestro estudio de pertinencia de la perspectiva de género en la formación profesional, es decir, en la educación superior, que deseamos también compartírselos en otro momento a otras universidades, que creemos que es una aportación desde el Instituto Politécnico Nacional para el diseño y rediseño curricular de nuestra propia institución, pero que también deseamos que sea una aportación al conjunto de las universidades, de otras universidades nacionales de los estados, y si podemos traspasar las fronteras nacionales, pues también. Este estudio de pertinencia de la perspectiva de género en la educación superior es un trabajo que estamos concluyendo y que esperamos poderlo compartir con ustedes en otro foro. Pero no es suficiente, yo creo que necesitamos pues intercambiar, interaccionar, seguir trabajando de la mano todas las universidades, porque hemos visto con este panel que vivimos problemas, situaciones compartidas, comunes, y bueno, pues deseamos que este panel no solamente nos lleve a reflexionar, sino sigamos construyendo estrategias para lograr transversalizar la perspectiva de género, no solamente en la currícula formal con los contenidos, sino, aparte de conocerla, como decía yo, vivirla, sentirla. Y esto, bueno, pues contribuirá a lograr la anhelada igualdad sustantiva y en los hechos
pues cumplir con todos estos mandatos y disposiciones internacionales que nos marcan lineamientos, nos marcan principios como la CEDAW, como la Convención de Belén do Pará, como el artículo 3º constitucional que habla en su reforma, que incorporó a su reforma del 2019, ¿sí? La educación con perspectiva de género. No estamos para otros, si es que nos escuchan y los que no nos escuchan, pues no es un conjunto de colegas, alumnos, investigadores que por capricho estemos perdiendo el tiempo aquí inventando cosas o neceando cosas. No, estamos trabajando porque estos mandatos internacionales, estas normativas nacionales nos obligan a hacerlo. Pero no solamente es una obligación, sino es un asunto de convencimiento, porque debemos hacerlo si de veras queremos lograr una cultura de la paz, una cultura de una mejor convivencia armónica. Es decir, la perspectiva de género en educación busca lograr la igualdad sustantiva real de los distintos géneros a los que educamos y que van a salir con un perfil profesional que dentro de su formación integral debe ser con perspectiva de género, porque pronto el mercado laboral, o ya lo está haciendo, va a solicitar profesionales que ejecuten, que se comporten como verdaderos ciudadanos, y el comportarse como verdaderos ciudadanos implica comportarse con perspectiva de género, respetar los derechos de las personas. Pues les agradecemos mucho a las panelistas su participación, ¿sí? Por sus grandes, sus significativas aportaciones. Y bueno, pues al público asistente, de verdad, les agradecemos el interés y motivación. Y bueno, pues vamos a continuar con los trabajos el día de hoy por la tarde y mañana. Y bueno, pues me voy a permitir leer las constancias a nuestras panelistas. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a la maestra Rosa Lucía Mata Ortiz por su destacada participación en el panel de especialistas con la ponencia, bueno, con el tema Desafíos de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en México, presentada en el Congreso Nacional Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde los espacios escolares, 28 de abril, Ciudad de México, 28 de abril de 2022, la técnica al servicio de la patria, y firma su servidora titular de esta unidad de género en el Instituto Politécnico Nacional, y misma constancia para nuestra panelista, la doctora Leticia Paredes Guerrero, a quien le mandamos un afectuoso saludo también hasta Yucatán, y también a la doctora Mata hasta los campus de la FES Aragón. Y por supuesto, nuestra constancia para nuestra colega politécnica, la maestra Estela Zavala Pérez, quien también nos aportó muchas cosas interesantes. Y bueno, pues yo quisiera invitarlas a todos, a todas, a todos a despedirnos de este panel, pues con nuestro tradicional Huelum, ¿sí? Y para ello les pido que activen sus micrófonos, activen sus videos para que pues nos de boca con estos aprendizajes, pero sobre todo mínimo que te vean, mínimo que te vean. Entonces, a la de una, la de dos y a la de tres. Buenas tardes, buen provecho. Muchas gracias, buenas tardes. Mucho